Bienvenidos a Hemisférix, el podcast de fisioterapia y neurorehabilitación, presentado por Javier Sánchez Aguilar. En el episodio de hoy vamos a hablar del bonito mundo de la doble tarea, un área que ya de por sí tiene sus características en la sociedad en general, podríamos decir, y que en el campo de la rehabilitación es una categoría fundamental que tarde o temprano hay que abordar. El tema es bastante extenso y ha sido un poco complicado hacer una síntesis. De hecho, es uno de los episodios que más tiempo me ha llevado, aunque después quizás parezca que no, ya que tenemos mucha información de estudios tanto a nivel general de lo que implica la misma atención a dos tareas, críticas sociales desde la sociología, los tiempos actuales de la crisis de atención, podríamos decir. Después hay muchísimos estudios de neuropsicología y luego está toda la parte de entrenamiento dual en terapia física y en diferentes patologías. Para esta ocasión, lo que me propongo es dar un pequeño marco introductorio cultural, porque quería meterlo en algún sitio, en algún episodio, y este era el momento. Me gusta mucho la sociología también y yo creo que simplemente una pincelada puede ser interesante. Después voy a introducir algunos conceptos fundamentales que se repiten mucho en los estudios de doble tarea. Y la idea después es ir poco a poco transitando hacia estudios de correlatos, de ciertos correlatos neuronales de la doble tarea, si es que los hay, y cómo podemos entrenar esa habilidad en diferentes entornos, ¿no? Pero sobre todo en la neurorehabilitación. Y además, sobre todo en la parte que concierne a la terapia física, que es la que yo más desarrollo. Como os decía, no puedo no dar un pequeño marco cultural interesante a este tema de la doble tarea. Me parece relevante mencionar el estado actual de la atención, muy simplemente, casi como constructo psicosocial que inevitablemente condiciona nuestras vidas. Hay un libro que refleja muy bien ese contexto cultural actual, 2023, junio de 2023, no sé cuándo estarás escuchando esto, pero es el contexto actual, por así decir, y el libro se titula El valor de la atención, ¿por qué nos la robaron y cómo recuperarla? Es un libro publicado en este mismo año, en 2023, por Johann Hari, que es un escritor, un periodista británico que es bastante conocido por su trabajo en el campo de la política, la sociedad y la salud mental. Ha escrito para varios medios de comunicación, incluyendo The Independent y The Huffington Post. Su libro El valor de la atención está teniendo un éxito brutal porque hace un análisis sociológico muy elaborado, bastante acertado bajo mi punto de vista, a raíz de experiencias suyas propias y de entrevistar también a especialistas e investigadores en este campo de la atención, desde magnates casi, o no magnates, pero gente que ha estado en las altas esferas de empresas tecnológicas como Facebook, ¿no? Como han ido saliendo luego en otros documentales, hasta investigadores de alto rango en diferentes subespecialidades de este campo grande quizás que es la atención. Lo que defiende básicamente Johann Hari es que vivimos en una crisis de la atención. Quizás todos tenemos esa intuición, ¿no? Y sobre todo en lo que llamamos Occidente. Crisis de la atención que tiene o tendría una serie de causas que estudia específicamente Johann Hari y dedica un capítulo a cada causa en el libro. Johann Hari puede representar a muchos de nosotros, personas en Occidente que vivimos ajetreados por nuestro trabajo, por la cantidad de inputs, de información que nos llega a través del exterior y sobre todo a través de los dispositivos, de las pantallas, de nuestros teléfonos, del ordenador, de las tablets.
él, que se pasa gran parte del día justamente revisando el correo electrónico, haciendo multitarea, ¿no? Se da cuenta de que algo tiene que cambiar, que hay una gran vinculación entre el nivel de estrés y la capacidad de atención y concentración. Es por eso que decide hacer una experiencia de estas de desconexión digital, como se suele decir, irse un tiempo a Provincetown, en Massachusetts, sin internet ni teléfono móvil, para experimentar lo que él dice una desconexión real. Y bueno, pues en el libro se va viendo cómo va aprendiendo por el camino, se va equivocando, va acertando y posteriormente llega a reconocer una de las grandes lecciones que le dio esa experiencia y luego los estudios que ha ido viendo con especialistas, y es que los cambios individuales son importantes, pero uno no puede escapar de la vorágine sin cambios sistémicos, ¿no? A nivel de sistema, es decir, hay todo un sistema que nos lleva, que nos guía a tomar ciertas decisiones, que obviamente hay cierto rango para la libertad, pero que está bastante coartado, ¿no? Y es por eso que las causas fundamentales de esa crisis de la atención, pues dice Johann Hari que son sistémicas, ¿no? Que tienen más que ver, por ejemplo, con cómo las empresas tecnológicas nos roban la atención a través de mecanismos específicos por los que funcionan las redes sociales, como el scroll, ¿no? El hecho de estar, por ejemplo, en una red social como Instagram y que no tenga fin, ¿no? Digamos, el dedo, ¿no? Que vaya de arriba abajo y no haya fin. Y, por ejemplo, hay otras redes sociales, o antaño, pues habría que darle a página siguiente, ¿no? Y ese mismo gesto, ese simple gesto, ya hacía que nuestra atención tuviera que tomarse un esfuerzo, ¿no? Mientras que ahora no hay que hacer ningún esfuerzo, ¿no? Y esos mecanismos de mantenimiento de la atención, al final, que se traduce en dinero, pues están pensados con alevosía, ¿no? Con premeditación. Este libro, El valor de la atención, daría para un episodio entero, cosa que me encantaría, no lo niego. Pero bueno, este es un podcast de neurorehabilitación, así que solo quería mencionar a grosso modo esas 12 causas que expone Johann Hari en el libro, para que, bueno, pues os entre quizás el gusanillo de leerlo y de tener una visión más global y sociológica de este tema de la atención, que, como yo suelo decir a los neuropsicólogos, a ver cómo se rehabilita la atención dentro de 20, 30 años, ¿no? Porque quizás por las personas mayores ahora pues tienen una rehabilitación general, digamos, de la atención, pero ¿qué va a pasar cuando ya de base los niveles de atención son bajos, de atención sostenida, ¿no? De atención, digamos, no de doble tarea, sino de mantener una concentración en algo? ¿Cómo va a estar eso en lo que ahora son jóvenes dentro de 20, 30 años si tienen un ictus, ¿no? Por ejemplo, pues yo siempre digo que atentos a ver cómo llegamos a esos tiempos, ¿no? Y por tanto hay que tener una mirada más global y no solo específica de un área, sino pues sociológica, psicosocial, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esas 12 causas que expone cada una de ellas Hari en el libro para la crisis de la atención serían las siguientes, dicho de forma muy general y que obviamente pues habría que explicar qué significan algunos de los conceptos. Pero bueno, por mencionarlos, la causa número 1 sería el aumento de la velocidad, la alternancia y el filtrado. La número 2 sería la mutilación de los estados de flujo. Este es un concepto brillante, yo creo, estados de flujo, que viene muy bien explicado en el libro. La causa 3 es el aumento del cansancio físico y mental, totalmente palpable en nuestro día a día. La causa número 4 es el desplome de la lectura sostenida, también muy palpable hoy en día. A ver quién es capaz de leer libros de 500 páginas sin que parezca eso una tortura china, ¿no? La causa número 5 sería la alteración de las divagaciones mentales, que esto está súper bien desarrollado con los estudios de la red neural por defecto, ¿no? Parece que somos incapaces de aburrirnos y de tener la mente en blanco, ¿no? Que siempre hay que rellenarlas con cosas. La causa número 6 es el surgimiento de una tecnología que puede seguirnos y manipularnos.
ahí es donde está descrito pues todas las experiencias con empresas como Facebook, como Instagram, ¿no? Pues todas estas que lo sabemos todos, ¿no? Lo que hacen, lo que pasa es que nos enganchan y es casi como una droga, ¿no? Que reconocemos que, yo qué sé, que el tabaco es malo, pero seguimos fumando, ¿no? Pues reconocemos que las redes sociales nos quitan tiempo y nos añaden estrés, pero seguimos en ellas, ¿no? Entre otras cosas. La causa número 7 es el surgimiento del optimismo cruel, o por qué los cambios individuales son un punto de partida importante pero no bastan. Es decir, no hay que torturarse uno mismo a nivel individual con cosas que quizás son sistémicas, ¿no? Que no dependen tanto de uno mismo. Eso que se dice de cómo no voy a estar adicto al teléfono si lo necesito para seguir un determinado ritmo de vida laboral, personal, social, etcétera, etcétera, ¿no? A ver quién es el listo que se cree Robinson Crusoe viviendo en una isla desierta, ¿no? La causa número 8 es que el estrés se dispara y se desencadena la alerta. Es decir, súper fácil, ¿no? Estamos alerta constantemente. Esto tiene un correlato biológico clarísimo a nivel de cortisol, ¿no? Y es totalmente palpable en diferentes aspectos de la vida, ¿no? La causa número 9 es que nuestra dieta empeora, también muy palpable en Occidente. La causa número 10 es el aumento de la contaminación, que también tiene su influencia. Como veis, esto va a peor, ¿no? Que en cada causa, pero no nos suena raro, no lo comprendemos. La causa número 11 yo no creo que sea una causa como tal porque lo titula el aumento del TDAH, ¿no? Que al final se mete un poco con la parte infantil, con la parte del neurodesarrollo de cómo también pues cada vez hay más niños con TDAH, ¿no? Y eso hila con la siguiente causa, la 12, que es el confinamiento físico y psicológico de nuestros hijos, y aquí es donde hace la reflexión de por qué antes los niños podían salir a la calle sin temor a que se mataran y ahora es casi imposible. La coartación de esa libertad inocente de los niños. Son los niños más frágiles que antes, ¿no? Es un atentado a los derechos humanos que un niño de 7 años salga al parque sin supervisión, que haga juegos sin supervisión, ¿no? Pues toda esa reflexión sobre la crianza que también se mete dentro de estas megacausas que generarían esa crisis de la atención, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si os habré abierto un poco el gusanillo de leer el libro, pero sin duda da un marco interesante para pensar la atención, ¿no? Como función cognitiva basal sobre la que se construye toda la cognición, ¿no? Esto cualquier neuropsicólogo lo explica así, ¿no? Entonces, bueno, pues esto tiene su derivación en parte a la doble tarea, ¿no? Hay un salto, evidentemente, entre la explicación de lo que es un análisis sociológico, un análisis neuropsicológico o cognitivo físico motor, ¿no? Como es por así decir, como fisioterapeutas o terapeutas ocupacionales o neuropsicólogos, pero bueno, quería mencionarlo y que cada uno pues haga el salto lo más bajo o alto posible o que pueda hacer, ¿no? Pero quería dejarlo ahí latente. Y ya pasamos, sí, al grueso del contenido, ¿no? Del episodio, que espero que sea lo más ameno posible y que vayamos un poquito más allá de lo básico, ¿no? Que quizás se enseña en las universidades o en algunos másteres o lo que intuitivamente entendemos como doble tarea, ¿no? Yo he encontrado más o menos 5 conceptos de doble tarea o asociados a la doble tarea o tarea dual, que son la propia definición de tarea dual, el coste de doble tarea o el coste de respuesta, que es un concepto muy interesante, después la interferencia cognitivo-motora, luego está la ventaja de doble tarea y por último paradigma de doble tarea, ¿no? Son pues 5 conceptos que rodean toda idiosincrasia que esté en los artículos o en la literatura sobre doble tarea, ¿no? Y es importante tener estos conceptos claros que aplican tanto a la neuropsicología como a la rehabilitación física porque nos permiten situarnos e ir un poquito más allá, como digo, de la intuición o de algunas cosas muy básicas
de la doble tarea. Yo siempre digo que doble tarea es mucho más allá que el paciente esté caminando y pedirle que cuente de 100 para atrás, de 3 en 3, ¿no? O que diga palabras que empiecen por A. Yo creo que se puede demostrar en este episodio y en el trabajo que realizan también muchos compañeros de que se puede profundizar bastante en este tema de la tarea dual y que es un paradigma de tratamiento, una estrategia de tratamiento bastante útil si se aplica bien, ¿no? Pues el primer concepto, como decíamos, es el de tarea dual o dual task. Diré indistintamente doble tarea o tarea dual según me dé por una cosa u otra. El primer concepto que creo que es importante definir es el propio de doble tarea, que MacIsaac en 2015 define como la realización simultánea de dos tareas que pueden ser realizadas de forma independiente, medidas separadamente además, y que tienen distintos objetivos, ¿no? Para Baddeley, las tareas duales son fundamentalmente tareas ejecutivas, realmente, es decir, que no son producto de la distracción de una sobre la otra, es decir, que tiene que haber un esfuerzo ejecutivo y que forman parte de las conductas cotidianas y de la cognición humana, ¿no? Esto va a ser importante resaltarlo porque yo mismo he caído en considerar tarea dual a que una persona esté pedaleando y esté hablando, por ejemplo, o caminando. Va a depender, ¿no? Pero sí que es verdad que para que sea una tarea dual tiene que haber cierto esfuerzo por combinar las dos tareas. No puede ser que una de ellas sea, digamos, demasiado automática o automática del todo, ¿no? Tiene que haber un cierto esfuerzo y eso también se tiene que medir. Estas tareas dentro de los paradigmas de tarea dual pueden ser cognitivas o motoras, aunque también pueden ser emocionales, ¿no? Que se pueden marcar dentro. El tipo de tarea dual más utilizada es el que combina tareas motoras con cognitivas. Si bien es cierto que donde más se ha desarrollado este campo es en la neuropsicología, combinando tareas cognitivas como por ejemplo tareas de memoria. Cada vez este campo se está estudiando con mayor especificidad e incluso con pruebas de neuroimagen. Actualmente tenemos estudios que miden los correlatos neurales de la interferencia cognitivo-motora, estudios con resonancia magnética funcional, incluso con espectroscopía funcional del infrarrojo cercano, ¿no? El famoso FNIRS, o sea que lleva toda una trayectoria de estudio y cada vez se afina más. En cuanto a la población en la que se han estudiado las tareas duales, pues también es muy variada, desde personas sanas, con deterioro cognitivo leve, y luego patologías neurológicas, tanto neurodegenerativas como el daño cerebral adquirido, ¿no? Este campo de la tarea dual no solo tiene implicaciones a nivel terapéutico como intervención propiamente dicha, sino que también se han hecho estudios sobre capacidad de detección y de pronóstico, ¿no? Es decir, por ejemplo, tener un Alzheimer y un Parkinson en su etapa prodrómica, es decir, en etapas muy precoces, pues cómo la tarea dual puede servir para detectar señales y poder tomar una decisión más acertada, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, al combinar tareas de marcha con tareas cognitivas de tipo inhibitorio o de flexibilidad cognitiva, donde podemos rascar, podemos ahí ver cosas que quizás en tareas individuales pues no veríamos, ¿no? Y es ahí donde parece que hay un poder predictivo importante, ¿no? de este paradigma de tarea dual. Aparte de eso, son muchas las razones por las que el paradigma de tarea dual es imprescindible en algún momento de la neurorehabilitación. Por ejemplo, pues una persona con dificultades en la tarea dual es probable que tenga algunas dificultades para realizar ciertas tareas funcionales en un entorno natural, ¿no? Que sabemos que suelen involucrar diferentes estímulos, diferentes variables, ¿no? Tanto pues eso si tenemos en cuenta la CIP, pues barreras, facilitadores, todo el entorno, ¿no? Toda la implicación emocional, cognitiva, pues al final todo eso se mete y al final hace que la tarea dual sea lo más habitual, ¿no? En la vida cotidiana realmente.
Y también pues el rendimiento en tareas duales nos da una idea bastante fidedigna, yo creo, de la integridad de las funciones ejecutivas y de la capacidad de la atención alternante, sobre todo de cómo esas funciones ejecutivas salen del despacho, ¿no? De quizás del trabajo específico puro y duro de función ejecutiva y se lleva a un entorno, se lleva a una implicación emocional, a una tarea motora que cuesta, ¿no? Entonces yo creo que también eso es al final ineludible, ¿no? Un paradigma de doble tarea. El segundo concepto a explicar es el de interferencia cognitivo-motora y coste de doble tarea, van un poco asociados, ¿no? Por eso los he metido juntos. Y luego la propia interferencia cognitivo-motora está dentro de un concepto más grande, que es el simplemente interferencia de doble tarea. La interferencia de doble tarea ocurre cuando el rendimiento simultáneo de dos tareas diferentes resulta en el deterioro del rendimiento de una de las tareas o de ambas, es decir, el hecho de combinar en doble tarea hace que baje el rendimiento de una o de las dos tareas. Eso es una interferencia pura y dura, ¿no? Y luego hay un tipo específico de interferencia de doble tarea que es la cognitivo-motora, ¿no? Que es la que quizás vemos más los terapeutas físicos, que ocurre cuando el paradigma de doble tarea incluye una tarea motora, como puede ser caminar, y una tarea cognitiva, como puede ser contar números hacia atrás. Durante la realización de estas tareas duales, cualquier modificación de la condición de tarea única o individual de referencia en una o en ambas subtareas se mide principalmente como un porcentaje de cambio, ¿no? Es como comparar el rendimiento en la tarea individual versus el rendimiento con la doble tarea. Y esa diferencia es lo que se llama coste de doble tarea o el coste de respuesta, ¿no? Entonces, siempre que una o ambas de las tareas individuales cambien en una condición de tarea dual, es probable que se esté dando una interferencia cognitivo-motora. Y hay una fórmula muy típica que se puede utilizar, por ejemplo, en test como el test Up and Go, ¿no? Sabéis seguramente que es este test que te levantas, caminas 3 metros, das la vuelta a un cono y te vuelves a sentar. Pues eso lo puedes hacer motor, simplemente como el de toda la vida, o puedes mezclarlo con una doble tarea, ¿no? Tú anotas el tiempo y claro, pues tú puedes calcular el porcentaje de esa interferencia, ¿no? Y sería restar el tiempo que ha tardado en la doble tarea a la tarea simple, partirlo por el tiempo de tarea simple y multiplicarlo por 100. Y eso te da un porcentaje que lo puedes ir midiendo, incluso en diferentes tests, ir viendo un poco la curva de aprendizaje o de rendimiento en esa doble tarea, ¿no? También se suele definir el coste de doble tarea como el grado de disminución del rendimiento, justamente, lo hemos dicho, o reclutamiento cognitivo provocado por la tarea secundaria. Es decir, tenemos un rendimiento de una tarea primaria que es X, metemos una tarea secundaria y vemos cómo cómo disminuye, cómo interfiere, cómo cuesta, ¿no? Esa doble tarea. Se supone que el reclutamiento cognitivo para ayudar al rendimiento motor reduce la capacidad cognitiva ya limitada que se puede dedicar a una tarea cognitiva concurrente en la vejez, ¿no? La investigación sobre tarea dual y su efecto sobre el control postural muestra que los costes de la tarea dual relacionados con la edad se ven aumentados por una variedad de factores como la amenaza postural, que va a retar el equilibrio reactivo, ¿no? Específicamente las entradas sensoriales reducidas que se van reduciendo con la edad o las perturbaciones. Igualmente, en estudios de marcha se han visto aumentos relacionados con la edad de los costes de tareas duales al caminar con obstáculos y con una mayor complejidad de la marcha, ¿no? Es decir, más allá de simplemente caminar. Y aquí tenemos que diferenciar dentro de este concepto de coste de doble tarea lo que son cargas cognitivas simples y cargas cognitivas complejas. Las cargas simples pueden provocar la facilitación motora de tareas duales en relación a condiciones sin carga, ¿no? Y esto lo hemos visto todos, es decir, hay cierta facilitación, mientras que las cargas complejas provocan costes que ya son mayores
sobre todo cuando estamos caminando a nivel de estabilidad y del patrón de marcha, ¿no? Se sabe que con la edad aumenta el reclutamiento frontal asociado a la disminución de la sensibilidad, es decir, hay que volcar más atención al cuerpo, por decirse así, a las sensaciones, por lo que no sería raro observar una competencia, una competición por la capacidad cognitiva cuando se producen desafíos durante la marcha y el equilibrio mediante una tarea dual, un paradigma de tarea dual. Es bastante complicado, luego lo veremos también, de ver el origen exacto neuronal del coste de doble tarea, es decir, dónde está el locus, ¿no? el sitio exacto donde nace el coste de doble tarea, más que nada porque habitualmente esto se está midiendo con resonancia magnética funcional y hay una cosa muy importante que hay en estos paradigmas y en la medición, que es el tiempo, ¿no? Es decir, tendríamos que ser capaces de medir o registrar la actividad neuronal justo en el momento exacto y de manera directa, ¿no? Para observar ese efecto tiempo en los circuitos neuronales e intentar disociarlos o unirlos de las tareas individuales que se están mezclando en un paradigma de tarea dual, ¿no? Y eso es bastante complicado. Hay diferentes patrones de interferencia dentro de la doble tarea. Quizás el más conocido es aquel en el que se afecta una de las dos tareas, ya sea motora cognitiva, es decir, yo camino, tengo un cierto rendimiento, meto una tarea cognitiva y disminuye el rendimiento de la tarea motora o de la cognitiva o de las dos, ¿no? Si analizamos el rendimiento por separado, probablemente este sea mejor que cuando se hace en condiciones de doble tarea, es lo habitual. Aún así, hay más patrones de doble tarea y quienes trabajamos con pacientes pues sabemos que a veces ocurre, ¿no? Que hay facilitación, ¿no? Que esto no tiene por qué ser que el paciente se está distrayendo y por tanto, por ejemplo, una tarea cognitiva le evade del esfuerzo físico y por tanto aumenta el rendimiento. No, eso no sería una tarea dual en sí, ¿no? O sea, lo sería en el sentido quizás puro de que está haciendo dos cosas, pero lo que interpretamos a nivel cognitivo cerebral, a nivel ejecutivo, son cosas dos diferentes, ¿no? Entonces, sí, se puede facilitar el movimiento por la vía cognitiva, pero eso hay que diferenciarlo de la distracción, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Puedo tener un paciente que, si está prestando atención constantemente a su dolor, a su cuerpo, le pido, por ejemplo, una tarea de pedalear y se me cansa a los 5 minutos, le pongo una tarea cognitiva a la vez y sigue pedaleando 20 minutos más, ¿no? Entonces, ¿eso es una doble tarea? En el sentido ejecutivo, no. Otra cosa es que yo tenga dos tareas que me esté afectando a nivel cognitivo y me esté afectando a nivel motor, en este ejemplo cognitivo-motor, y las dos se juntan y me generan algo distinto a lo que veo individualmente. Eso sí es una tarea dual, ¿vale? Y bueno, sin ir más lejos, pues para mí es relativamente frecuente que un paciente se fatigue más físicamente y si no está haciendo una tarea cognitiva, no excesivamente demandante, pero como digo, pues hay que ampliar ese cuadro de la interferencia de la doble tarea. Ese cuadro os recomiendo que lo veáis de un artículo que lo pondré en las referencias, que es de Plummer D'Amato, 2012. Se escribe Plummer D'Amato, de apóstrofe Amato, en el que vienen pues como un marco clasificatorio de los patrones de interferencia cognitivo-motora, ¿no? Entonces os tenéis que imaginar que tenemos, por ejemplo, un rendimiento motor y un rendimiento cognitivo. ¿Qué puede pasar cuando los mezclo? Pues puede pasar, por ejemplo, que no haya cambio en ninguna de las dos, ¿no? No hay interferencia de doble tarea. Puede pasar que mejore la capacidad cognitiva y no haya un cambio físico, entonces hay una facilitación cognitiva, es decir, cada vez que no haya un cambio en una capacidad y mejore la otra, se llama facilitación. Si mejoran las dos, se llama facilitación mutua o mutual facilitation, ¿vale? Siempre hay facilitación cuando una de las dos tareas mejora y la otra se mantiene igual.
Si las dos mejoran, se llama facilitación mutua. Y luego hay interferencias según qué tipo de disminución del rendimiento haya. Si hay una disminución del rendimiento cognitivo, pues se llama interferencia de prioridad cognitiva, ¿no? Si es motora, interferencia de prioridad motora. Si las dos disminuyen, interferencia mutua. ¿Vale? ¿Se entiende más o menos? Entonces, a partir de ahí tenemos que ver qué tipo de interferencia se genera en mi paciente con las tareas que le pongo y cómo me interesa progresar, ¿no? El siguiente concepto que es importante es el de ventaja de práctica de doble tarea, que en inglés se traduce como Dual Task Practice Advantage. Al hilo del concepto de coste de doble tarea tenemos otro concepto interesante que es este, el de ventaja de práctica de doble tarea, que viene muy bien resumido en un artículo de Thilo Strobach del 2019, ¿no? Habla del concepto y de sus mecanismos. En estos artículos que veréis en la bibliografía son bastante complejos, muchos de ellos porque vienen de la neurociencia, de la neuropsicología, y a veces hay que sentarse con una lectura atenta porque es complicado, ¿no? Y hay que saber un poco con qué quedarse para que nos sea útil a nivel práctico, ¿no? El fenómeno de ventaja de práctica de tarea dual se puede describir o definir como una ventaja en el desempeño, en el rendimiento de tareas duales al final de la práctica de estas tareas en comparación con el desempeño de estas tareas después de la práctica de las individuales. Es decir, podríamos tener dos tipos de forma de trabajar en este sentido. Es decir, trabajo las tareas individuales y luego la pruebo, la testo en una tarea dual, o puedo practicarlas directamente como tarea dual, ¿no? Y observo la diferencia de rendimientos. Pues ventaja de práctica de tarea dual no es lo mismo que la facilitación, ¿no? Como hemos dicho, sino que va más allá, va después de una práctica de esta tarea dual, ¿no? Es decir, sería una ventaja de practicar las dos tareas juntas en un paradigma de doble tarea en vez de practicarlas por separado, ¿no? Y esperar un mejor rendimiento cuando éstas se junten. Es un poco ya buscar la ventaja, ¿no? Por eso se llama ventaja de hacer las dos cosas a la vez. Obviamente se entiende que tiene que haber un rendimiento mínimo de las tareas individuales, pero puede ser que nos interese, tanto en neuropsicología como en terapia física, trabajar no las tareas individuales por separado, sino directamente ya juntas. Y puede ser que haya otros casos que sí nos interese trabajarlas por separado y luego juntarlas, ¿no? Y ahí es donde viene el razonamiento clínico y intentar entender justamente las explicaciones de por qué esto sucede, ¿no? Y hay dos explicaciones fundamentales, que son la hipótesis de asignación y programación, que esa es una, y luego la hipótesis de integración. A ver si me logro explicar. Según la hipótesis de asignación y programación, la práctica de tareas duales lo que hace es inducir a las personas a adoptar una estrategia de coordinación de las dos tareas, que a su vez le obliga al paciente a trabajar la asignación y programación de recursos cognitivos, es decir, tiene que saber repartir los recursos cognitivos en las componentes de tareas dentro de la doble tarea. No me vale asignar recursos cognitivos por separado porque no estoy haciendo una tarea separada. No tengo dos cerebros, tengo uno y tengo un ejecutivo central, una memoria de trabajo que tiene que organizarse para ver cómo asigno los recursos. ¿Me explico? La idea fundamental es que la práctica de tareas duales permite el desarrollo de habilidades mejoradas, aumentadas de esa tarea dual de asignación y programación de recursos. Es decir, me tiene que ser rentable el hecho de mezclar las dos tareas porque estoy trabajando unas funciones ejecutivas que no trabajaría de forma separada y que de alguna forma busco una ventaja de esa práctica que me va a ser, según esta teoría, según esta hipótesis, transferible a otras tareas duales que no he practicado, porque he trabajado esos procesos ejecutivos generales que están subyacentes a las tareas.
¿vale? Y luego está la otra explicación, la otra hipótesis, que es la hipótesis de integración. De acuerdo con esta hipótesis, lo que hace es predecir que el fenómeno de la ventaja de la práctica de tareas duales, el fenómeno de esta ventaja, es específico de las tareas que se están practicando, no es independiente de estas tareas. Por tanto, no hay transferibilidad a situaciones no practicadas. ¿Ok? Es decir, siempre hay una especificidad, una integración obligatoria de las tareas dentro del paradigma de doble tarea. ¿Vale? Como en casi todo, no está claro todo porque es bastante complicado ser plenamente objetivo y certero con estas hipótesis, ¿no? Pero bueno, independientemente del mecanismo que explique este fenómeno de la ventaja de la práctica, este fenómeno describe mecanismos más allá de los mecanismos de la práctica de una sola tarea, con la práctica separada de las tareas componentes, quiero decir. Tales mecanismos de práctica de tarea única están relacionados con el concepto de automatización y acortamiento de las etapas de procesamiento en las tareas que se combinan en situaciones de doble tarea, ¿no? Eso está claro. La evidencia de estos mecanismos proviene de estudios que demostraron costes reducidos de tareas duales después de la práctica separada de dos tareas en situaciones de una sola tarea. Sin embargo, a diferencia de la práctica de doble tarea, los procesos de asignación y programación no son necesarios en situaciones de una sola tarea. Eso también está claro. Por lo tanto, siempre va a haber una conservación de la energía, un principio de pereza, por así decir, por tal cual que en una tarea individual es raro que se pongan en marcha procesos ejecutivos que si se practican, que si se requieren, que si se apretan cuando hay una doble tarea, ¿no? Sobre todo si está ajustada al nivel. De manera similar, la práctica de una sola tarea no conduce a una integración de procesos de tareas de dos componentes porque estas tareas no se procesan simultáneamente durante este tipo de práctica. Un aspecto teóricamente importante es que el fenómeno de la ventaja de la práctica de doble tarea puede estar limitado a tareas menos complejas, pero no puede generalizarse a tareas altamente complejas. Por eso es importante evaluar y situar el nivel del paciente y el rendimiento en tareas individuales y después su integración en una tarea dual. Muy probablemente la hipótesis de integración proporciona un mecanismo prometedor relacionado con la práctica en el contexto de tareas duales con dos tareas de memoria a largo plazo, ¿no? Ese quizás pues es lo más prometedor, lo más específico que se puede llegar a ver, ¿no? en estudio. Ahora que hemos introducido los mecanismos de ventaja de doble tarea, tenemos que abrir el espectro, tenemos que ir un poco más arriba, por así decir, de lo específico a lo general, y tenemos que hablar de los modelos generales de la interferencia cognitivo-motora, ¿no? Que al final es lo que está subyacente a todo esto, ¿no? Que estamos hablando. A día de hoy todavía no están claros del todo. Para mí también es complicado deducir por mí mismo cuál creo que sería el más adecuado porque no tengo el bagaje en neurociencia quizás y en neuropsicología como para decirlo, ¿no? Como quizás sí me atrevo en otras ocasiones, en otras cuestiones, aquí está un poco más difícil, ¿no? Se han propuesto diversas teorías o modelos para explicar esta interferencia cognitivo-motora en humanos y son, con diferentes nombres, las siguientes: el modelo de capacidad compartida central o de recursos compartidos, el modelo de cuello de botella o bottleneck model, y luego el modelo de solapamiento, ¿no? Y vamos a explicar un poco brevemente qué consisten también para que veamos cómo se nos van encendiendo algunas bombillas o vamos enlazando conceptos o vamos hilando con lo que hacemos en la práctica, ¿no? El primer modelo es el de modelo de capacidad compartida central, que lo que va a explicar, lo que va a decir es que la interferencia de la doble tarea es causada por un proceso de capacidad limitada que puede asignar la capacidad de manera graduada o, en otras palabras,
cuando las personas realizan 2 tareas a la vez, los recursos se tienen que distribuir entre las tareas, ¿no? Cuando se realiza una doble tarea es posible que la capacidad de procesamiento se vea desbordada y una o ambas tareas se afectan, ¿no? Y se disminuye el rendimiento. Hay una interferencia en estricto sentido. Ese quizás es un modelo bastante realista, ¿no? Bastante general. Después está el modelo de cuello de botella, que se basa en la idea de que ciertas tareas deben realizarse en secuencia y no en paralelo, por lo que se critica obviamente el tema de atención dividida, ¿no? Y lo que pasa es que aparece un cuello de botella, ¿no? Hay un cuello de botella donde no cabe todo, ¿no? Cuando la información de 2 tareas diferentes se procesa por procesadores o redes neuronales similares, ¿no? 2 tareas que son parecidas con la misma ruta de procesamiento pueden competir por los recursos. Hay un cuello de botella, ¿no? Donde no caben todos y se producen las interferencias entre ambas. Y después tenemos el modelo de solapamiento, modelo de diafonía, también he visto por ahí, o comunicación cruzada, pero bueno, viene a decir que si 2 tareas son de un dominio similar y utilizan las mismas poblaciones neuronales, no se van a perturbar, no se van a molestar entre sí. Por lo tanto, este tipo de facilitación, porque se produciría una facilitación, surgirá cuando 2 tareas son de dominios que utilizan vías similares. Si ambas tareas utilizan las mismas redes neuronales, la interferencia baja o disminuye. ¿Vale? Como decía antes, no hay un consenso sobre cuál es el modelo que mejor explica esta interferencia cognitivo-motora. Hay un debate sobre si esta tarea dual se puede realizar en paralelo o en alternancia, de ahí la búsqueda de un sustrato mágico, ¿no? que especifique o unifique cómo se produce ese algo más cognitivo, ejecutivo, más allá de las tareas individuales. Quizás la opción más conservadora que podemos adoptar sea la hipótesis de la alternancia, ¿no? Como dice Thierry Olive en 2004, en una tarea dual hay una tarea primaria y otra secundaria. Para definir la tarea primaria y la secundaria se tiene que identificar el número de recursos cognitivos que se asignan a cada una de ellas, de las tareas. Al realizar las 2 tareas a la vez, entre comillas, ¿no? Estas compartirán recursos de tal manera que comparar una tarea única con la doble tarea nos permite saber cómo se reparten, cómo se distribuyen esos recursos y el grado de interferencia. ¿Vale? Es muy interesante pensar esto de la secuencia, o justamente del procesamiento en secuencia o en paralelo, ¿no? Porque en función de eso estamos defendiendo un modelo más conservador o más atrevido, ¿no? Y aquí, pues, claro, entramos en la idea de la atención dividida, de al final si eso implica una división de la conciencia, ¿no? Si es simplemente una alternancia muy rápida, o si realmente esa tarea dual exige una secuencia, ¿no? Por cómo se procesa ejecutivamente la información, ¿no? Es muy interesante. Pasa que es complicado luego reflexionar para llevártelo a una tarea concreta, ¿no? Pero bueno, yo creo que también ese es el objetivo de estos artículos y de este episodio, por lo menos por mi parte, de intentar reflexionar cómo se traslada esto luego a los ejercicios que hacemos, ¿no? Que pueden ser muy simples, pero tener mucha ciencia detrás, ¿no? Como se suele decir. Y el último concepto importante dentro de esta doble tarea es justamente los paradigmas, ¿no? De doble tarea, que se escucha mucho, y hay básicamente 3 paradigmas, que son el cognitivo-motor, el motor-motor y el cognitivo-cognitivo, ¿no? El cognitivo-cognitivo, por explicarlo rápidamente, pues se usa sobre todo en neuropsicología, donde hay una palabra muy importante, un concepto, una función, si se quiere, que es la memoria de trabajo, que es el eje fundamental de estos procesos de tarea dual y específicamente en las tareas o paradigmas cognitivo-cognitivos, ¿no? Cada una de las tareas que se suelen hacer a este nivel, pues se suelen practicar por separado o evaluados por lo menos por separado para ver los rendimientos, ¿no?
Después tendríamos los paradigmas motor-motor, que los usamos muchísimo en fisioterapia, ¿no? Pues, por ejemplo, estar caminando y que la marcha no sea, digamos, perfecta, por así decir. Por eso hacer la valoración en personas sanas no es del todo real, ¿no? Porque la persona sana, la marcha es plenamente automática. Pero si tenemos un paciente con Parkinson y le hacemos caminar a la vez que está, por ejemplo, qué sé yo, golpeando una pelota a la pared o alzándola hacia arriba y cogiéndola, pues eso es una tarea motora, aunque evidentemente hay un procesamiento ejecutivo detrás que es ineludible, ¿no? Pero se llama paradigma motor-motor porque las dos tareas son eminentemente motoras, ¿no? Es decir, no hay aunque el pensamiento es una ejecución, por así decir, hay una función ejecutiva, pero realmente las dos tareas son motoras, ¿no? Es bastante frecuente verlo en las sesiones de rehabilitación. Se utiliza mucho en tareas de equilibrio, tareas de marcha, y en equilibrio es muy importante porque no mantenemos el equilibrio para nada, ¿no? Sino que estamos haciendo algo. Por tanto, casi siempre que trabajamos el equilibrio tiene que ser en tarea dual, de alguna u otra forma, con mayor o menor nivel de dificultad. Y después está el paradigma cognitivo-motor, que es el más interesante, que es el que está compuesto por una tarea cognitiva y otra motora. Muchas veces la tarea motora es caminar, sobre todo en cinta rodante. Y aquí, pues como digo, conviene diferenciar el grado de automaticidad que tiene esa marcha, ¿no? Y por tanto, pues que la carga de doble tarea sea suficientemente alta como para que sea útil este tipo de trabajo, ¿no? No obstante, en personas con daño cerebral, pues sabemos que, a diferencia de personas sanas, la marcha explota muchos recursos cognitivos del paciente, ¿no? La marcha se convierte en algo explícito y no implícito, y por tanto, pues a veces el hecho de añadir una tarea cognitiva simplísima que el paciente haría perfectamente de manera individual, sentado, pues hace que tengamos en conjunto algo más rico, ¿no? Que simplemente la unión de dos tareas individuales, y donde vemos que el paciente pincha, ¿no? Y le cuesta, ¿no? Y empieza a titubear. Pues bueno, esos son señales que vamos viendo de que hay cierta interferencia, ¿no? Justamente. Es como si las tareas estuvieran rivalizando, compitiendo, ¿no? Por los recursos cognitivos disponibles, ¿no? Hay lo que decíamos antes del modelo de los recursos compartidos. Debemos de ser conscientes de qué paciente tenemos delante, y no necesariamente el rendimiento va a depender solo de que tenga el paciente un perfecto córtex prefrontal, que quizás es el paciente perfecto, ¿no? En todos los sentidos. Ejemplos de paradigmas cognitivo-motor, pues hay muchos, sobre todo con la marcha como tarea motora básica, a la que podemos añadir pues tareas de memoria, tareas de Stroop, tareas de fluencia verbal, cálculo, span de dígitos, paradigmas NVAC. Aquí ya depende un poco del bagaje que tengas a nivel neuropsicológico, de la coordinación que tengas también con el equipo para recomendarte unas tareas u otras. Hay bancos de tareas a mogollón en internet y todo neuropsicólogo tiene el suyo. Y yo recomiendo mucho coordinarse porque hace que el entrenamiento sea muy rico y el paciente lo disfruta, ¿no? Por así decir, porque está haciendo algo que es bastante... es un reto, ¿no? Siempre que esté bien ajustado. Pasamos al siguiente bloque. Ya hemos dejado un poco esos conceptos fundamentales, ¿no? Que hay que tener siempre rondando por la cabeza. La definición de tarea dual, que no se nos escape esa competición que tiene que haber, por así decir, ¿no? O facilitación, pero de alguna forma tenemos que ver que no es solo una distracción de la tarea motora por la cognitiva, ¿no? Eso es algo que a mí me ha dado muchos quebraderos de cabeza, y después de leer esto pues lo tengo un poco más definido, más claro, ¿no? El coste de doble tarea, la facilitación, la ventaja de doble tarea, los paradigmas, pues todo eso son conceptos que tenemos que tener presentes todo el tiempo, ¿no? Y ahora ya intentamos meternos en la tarea difícil de ver qué pasa en el cerebro, ¿no? Con esta doble tarea. Y es bastante complejo porque, bueno, pues aquí tenemos estudios neuropsicológicos, neuroimagen, estudios cada vez más precisos, y es bastante difícil, ¿no? Y
y muchas veces son condiciones muy de laboratorio, ¿no? Muy poco clínicas y es difícil extraer información que luego vaya a ser relevante, ¿no? Hay una revisión del 2017 de Leone Carmele y colaboradores, que es un poco quizás la que más me ha servido, porque tiene estudios que aplicaban tareas duales cognitivo-motoras, ya sean tareas durante la marcha con miembros superiores o tareas incluso oculomotoras, ¿no? Dentro también de las tareas cognitivas, pues utilizaron tareas clásicas de aritmética, atención, memoria de trabajo, lenguaje, inhibición, ¿no? Las tareas clásicas. Y está muy bien porque los resultados están clasificados según la técnica que se utiliza para medir, ¿no? Que eso cambia mucho en la interpretación, ¿no? Tenemos la resonancia magnética, la espectroscopía, la electroencefalografía, magnetoencefalografía, o sea, un amplio espectro de técnicas. El punto de partida quizás que he podido ver y que siempre es interesante ver para luego analizar lo siguiente, en este tema de la neurociencia, la doble tarea, pues es justamente un estudio bastante clásico que quizás muchos neuropsicólogos conozcan, que es el estudio de Espósito y colaboradores del año 95, en el que se utilizó la resonancia magnética funcional para ver qué áreas cerebrales se activaban durante el desempeño de tareas duales cognitivas. La comparación de las condiciones de tarea dual con las de la tarea individual mostró un aumento significativo de la actividad cerebral de la corteza prefrontal, dorsolateral y el cingulado anterior, ¿no? Entonces, como que se generó, ¿no? Pues esa hipótesis, esa idea de que específicamente la corteza prefrontal dorsolateral es como la reina, ¿no? de la asignación y coordinación de los recursos atencionales, como pues es un lugar clave para analizar esa interferencia que se produce en una tarea dual. Pero bueno, para mala suerte de Espósito, pues después no se ha podido confirmar eso, ¿no? Y ahí pongo un montón de referencias de Collet, de Olivier, de Adcock, de Constable, de Klimber, ¿no? Pues que han intentado replicar y no les ha salido lo mismo, ¿no? Por ejemplo, los resultados de Klimber en el 98, pues vieron que no había un área cortical específica asociada a un proceso específico cognitivo del desempeño de tareas duales, ¿no? Y que la coordinación de tareas duales depende principalmente de las interacciones entre distintas áreas que ya están activas dentro de la tarea individual, ¿no? Es decir, no es la suma de las tareas individuales, pero no es que nazca una especie de área, una mega área, ¿no? que haga que la tarea dual exista, ¿no? Por así decir. Es decir, no nos sorprende porque ahora ya tenemos mucho más integrados los paradigmas de redes, ¿no? Y también aplicaría a este campo, ¿no? Además, dado que las áreas frontal inferior y parietal estaban involucradas en las dos tareas al mismo tiempo, estos resultados que dice Klimber están de acuerdo con la hipótesis de que la superposición de la actividad cerebral, como se explica en los modelos de cuello de botella, es la base fisiológica de la interferencia de la doble tarea. Además, esta hipótesis está respaldada por la observación de que la práctica se asocia con una disminución de la interferencia entre dos tareas, así como una disminución de la actividad prefrontal que va disminuyendo, también del cingulado, y por lo tanto una disminución de esa superposición de la activación cerebral. Después, pues otros autores como Just y sus colaboradores ya un poco más adelante, en 2001, investigaron más a fondo la cuestión de la interferencia entre sistemas neuronales disociables, por así decir. Descubrieron que en la tarea dual la activación en las áreas de asociación, sobre todo en el temporal y parietal, fue bastante menor que la suma de la activación cuando las dos tareas se realizaron solas, ¿no? Lo que parece indicar que la ejecución simultánea de dos tareas que requieren áreas cerebrales no superpuestas no es simplemente el efecto aditivo de cada tarea sola, ¿no? Realizada sola, de manera única. En cambio, la condición de tarea dual induce algunas restricciones mutuas entre áreas corticales. Esto tiene mucha relación con los paradigmas de redes, que a la vez que hay una facilitación hay una restricción del funcionamiento entre
entre distintas áreas que se tienen que asociar, ¿no? En conjunto, estos estudios, con la excepción de este pobrecico, ¿no?, de Expósito, pues demostraron que la coordinación de tareas duales no depende del área prefrontal solamente, evidentemente influye, ¿no?, está ahí, sino que implica una interacción de varios sistemas especializados de procesamiento de la información. Una posible razón que contribuye a esto es que contribuye a esta discrepancia, ¿no?, a estos hallazgos divergentes, es la diferencia de los paradigmas que se utilizan, ¿no?, o las tareas motoras o cognitivas que se están usando. Es importante señalar que la falta de un lugar específico para la interferencia puede deberse a la capacidad de los sujetos para llevar a cabo ambas tareas simultáneas que sean lo suficientemente, digamos, difíciles, ¿no?, como para que las regiones cerebrales cumplieran los requisitos de la tarea dual, ¿no? Y esto lo hemos dicho durante todo el episodio. Las tareas tienen que ser lo suficientemente elevadas cognitivamente que capten recursos cognitivos para generar ese algo más de la tarea dual. No ese algo más a nivel cerebral, sino algo más del procesamiento ejecutivo, ¿no? Al final, el principal determinante de si la tarea dual exige o no la función ejecutiva puede depender de qué tan automáticas sean las dos tareas utilizadas en los estudios en primer lugar y si se basan en las áreas corticales que no se superponen, ¿no? Por tanto, claro, para entender estos paradigmas de tarea dual hay que saber un poco o mucho quizás de las redes, ¿no?, de cómo las distintas funciones cognitivas y motoras funcionan a nivel de red, ¿no? Entonces, no es tan simple, ¿no?, como poner a hacer dos cosas a la vez y tener suerte o mala suerte, o por qué aquí falla o por qué aquí no falla, o por qué hay un efecto de facilitación demasiado grande, ¿no?, y no consigo una interferencia tan notable, ¿no? Pues yo creo que también va por aquí, porque tenemos que entender bien esa superposición de funciones, de redes, y cómo las tareas tienen debajo pues unos sustratos y unas redes determinadas, ¿no? Lo que no sé si según qué paciente nos conviene comernos tanto la cabeza, ¿no? Y es más bien una prueba-error e ir generando distintas tareas, ir viendo pues, por dónde va el paciente. Yo adoptaría una postura intermedia. Yo he hecho muchas prácticas y error con pacientes, he ido hilando, ¿no? Pero a la vez me sirven los conceptos y los paradigmas de redes para entender por dónde va el paciente, ¿no? Por lo tanto, según esta revisión de Leone Carmel y colaboradores del 17, no podemos hablar de un locus, un lugar específico de tarea dual, sino que hay pues, una combinación de procesos de análisis de la información, de procesamiento de la información que involucra distintos sistemas especializados, ¿no? Evidentemente, pues áreas más dedicadas a una cosa u otra, como la percepción o la capacidad motriz, pero después cómo se unan, cómo procesen la información conjunta ya es otra cosa, ¿no? Y aquí llegamos a otra parte importante que he tenido dudas de si meterlo o no, pero yo creo que es interesante. Espero que no se líe con lo que hemos hablado de los modelos de la interferencia cognitivo-motora, y es los tipos de activación cerebral, ¿no?, en la tarea dual, que se pueden categorizar en tres: la activación aditiva, la sobreaditiva y la subaditiva, ¿vale? Y a ver si os ayuda un poco la descripción de ambas, ¿no?, para seguir liándola un poco más. Dentro de la activación sobreaditiva, hablamos de activación sobreaditiva o efectos sobreaditivos de una tarea dual. Estos efectos se pueden explicar asumiendo que el desempeño de la tarea dual consiste en más que la suma de las partes, ¿no? Por eso se llama sobreaditiva. De tal manera que los recursos cerebrales manejan procesos adicionales que no se encontraban en ninguna de las tareas individuales, siendo exclusivos de la condición de tarea dual. Es importante que aquí se habla de procesos adicionales, que no sustratos adicionales. Obviamente se dice que la corteza prefrontal pues juega un papel importante en esto,
pero también incluye el prefrontal en el sentido de que una activación excesiva de estas áreas también puede verse como algo no necesariamente positivo, es decir, puede que el paciente esté sufriendo digamos, a raíz del prefrontal, gracias al prefrontal, que ya podía estar latente en tareas individuales, y por tanto es diferente a que hay una activación fundamental, basal de esa corteza prefrontal, que obviamente puede hacer de repartidor de los recursos cognitivos atencionales ejecutivos, ¿no? No sé si me explico. A que esté la persona sufriendo, ¿no? Por así decir, gracias al prefrontal, que por lo menos le permite, y que sabemos que clínicamente eso significa que el paciente va a colapsar rápido, ¿no? Entonces hablamos de activación sobreaditiva. Después tenemos la activación aditiva, que ocurre cuando hay una suma de la activación en las tareas individuales. Al contrario de los estudios que encuentran resultados sobreaditivos, se ha argumentado que la activación aditiva indica que no hay regiones cerebrales específicas involucradas en el procesamiento de la tarea dual. La interferencia es el resultado de una superposición de los sistemas de cada tarea individual, ¿vale? Como ambas tareas individuales utilizan los mismos recursos, por ejemplo, sistemas visuales o de memoria, hay una... los requisitos de recursos de la tarea dual son los requisitos combinados de las tareas componentes, ¿no? Por tanto, pues la activación de la tarea dual es simplemente la suma de la activación de las tareas individuales. Digamos que la activación aditiva es la explicación más básica, ¿no? De que la tarea dual es la suma de las partes, o la activación es la suma de las partes, ¿no? La sobreaditiva es que hay algo más, hay procesos adicionales, y después tenemos la subaditiva, que implica que el aumento de la actividad durante la tarea dual es menor que la suma de la actividad de las tareas individuales, ¿no? Esto ya es lo opuesto casi, ¿no? Se han propuesto varias teorías para explicar esto, por ejemplo, que hay un límite en la cantidad de tejido cortical activo, lo que puede requerir que la actividad se divida entre más áreas durante una tarea dual. Otra teoría es que durante la tarea dual hay competencia por los recursos cognitivos. Por tanto, una tarea le quita tiempo al recurso cognitivo a la otra, lo que conduce a una actividad que es menor que la suma de las individuales, de las tareas individuales. ¿Vale? En la revisión sistemática de Carmela, vieron que la mayoría de estudios mostraron una activación sobreaditiva de las áreas del cerebro durante la ejecución de tareas duales, mientras que otros pues encontraron solo activación aditiva o subaditiva. Como decíamos antes, depende mucho de los paradigmas, ¿no? Y de si las tareas son suficientemente ajustadas en dificultad y especificidad a la persona en cuestión, ¿no? La activación sobreaditiva se encontró tanto en en áreas ya activadas durante la tarea individual. Eso parece que se mantiene, ¿no?, en varios estudios, de que lo que estaba en lo individual también aparece luego en lo dual. Lo que pasa es que hay unos procesos adicionales ejecutivos. Por lo tanto, hay una dependencia de la tarea, ¿no? Que también tiene todo el sentido del mundo. No hay una transferibilidad a tareas no practicadas porque hay una especificidad de la tarea también dentro de la tarea dual. Y sí que explican que dentro de esta activación sobreaditiva, obviamente la corteza prefrontal y el cerebelo son dos regiones, al final sistemas, porque se relacionan con más áreas, que son muy importantes en esta ejecución de la tarea dual, ¿no? Y que quizás no están tan presentes en tareas individuales. Y llegamos por último a la neurorehabilitación, ¿no? ¿Cómo hacemos para llevar esto a la clínica, ¿no? Nada sencillo, sobre todo si pensamos en ser pues lo más pulcros posibles. Yo creo que conviene ir poco a poco. Yo en esto he ido aprendiendo poco a poco, partiendo de lo más básico, que es, pues eso, caminar y decirle al paciente que diga palabras, ¿no?, que es lo más básico que se puede hacer, que bueno, pues un buen comienzo, a tratar de pensar qué función cognitiva tiene el paciente más afectada, cuál
menos, de la cual tirar al principio, cómo hacer una progresión, qué tareas motoras meter. O sea, digamos que tiene que rentar hacer una tarea dual. Primero porque implica un esfuerzo para el profesional pensarlas y combinarlas, y para el paciente, ¿no? Por tanto, hay que saber bien dónde meterlas, ¿no? Dentro del proceso de rehabilitación, dentro de la misma sesión, y como con otras cosas, pues ser lo más intensivo posible, ¿no? Dentro de estas, quizás, paradigma en el que yo me encuentro de terapias intensivas, ¿no? Y bueno, pues para hablar de neurorehabilitación y de cómo integramos esta tarea dual, pues debemos partir de una idea que hemos mencionado antes. El control motor depende tanto de procesos automáticos como de procesos de control atencional y ejecutivo voluntario, ¿no? Volitivos. Y será en función tanto de las demandas de la tarea y del entorno que la balanza se incline más hacia unos procesos u otros. Cuando tenemos delante a un paciente con una lesión cerebral, que es el ejemplo más habitual, el equilibrio entre lo voluntario y lo automático está afectado casi siempre, y el control motor depende más de elementos cognitivos como la atención alternante, la inhibición o la memoria de trabajo. Es cuando tenemos la sensación de que la capacidad motriz no lo es todo, ¿no? Entonces es cuando tenemos que abrir la mente, ¿no? A otras capacidades, a otras funciones. A esto le añadimos que muchas veces nuestros pacientes tienen ya de base problemas en distintas funciones cognitivas, por lo que introducirse en este mundo de la tarea dual es bastante complejo, ¿no? Es por eso que es recomendable que se trabajen por separado tanto las tareas cognitivas como motoras, con un equipo interdisciplinar. Al final, un objetivo fundamental con estos paradigmas de tarea dual es de alguna forma devolver la fluidez y el equilibrio a ese equilibrio, valga la redundancia, entre cognición y movimiento, ¿no? Que haya un balance lo más correcto posible, ¿no? Que no hay una captación de recursos cognitivos a cosas que no lo requerirían, ¿no? O que queremos que para la mayor funcionalidad posible no lo requerirían, ¿no? De alguna forma que esos recursos cognitivos que está captando lo motor vuelvan a su sitio, ¿no? Vuelvan a donde deben estar, que es pues al control del entorno, a las variaciones de la tarea, al contraste, ¿no? Que genera el entorno y las variaciones de la tarea. Una pregunta interesante que podemos hacernos al pensar en el entrenamiento con tareas duales es qué pacientes son candidatos y cuáles no. Es una pregunta que yo me hago constantemente, ¿no? A mi juicio es una pregunta envenenada, quizás mal planteada, porque hay pacientes que sin nosotros quererlo están haciendo ya tareas duales todo el rato, y por eso nos preguntamos por qué se cansan tanto, sobre todo yo que veo pacientes más tiempo, ¿no? Más horas, quizás 2, 3, 4, hasta 6 horas, ¿no? Y muchas veces no es el esfuerzo físico el que cansa al paciente, sino es un esfuerzo cognitivo o cognitivo-motor, aunque no lo estemos planteando así, ¿no? Quizás creemos que hay tareas motoras que están automatizadas, pero en realidad no lo están, y están chupando, captando recursos cognitivos a tope, ¿no? Debemos ser conscientes de eso y de que tendremos que ver cómo progresan en esa dificultad. Si las tareas duales se incorporan demasiado pronto, cuando el paciente no tiene unos mínimos requisitos motores o cognitivos, plantear tareas duales puede que cause un efecto saturación del sistema y no sea beneficioso. Y estemos ahí dándonos golpes en la cabeza, en la pared, pensando qué estoy haciendo mal, por qué el paciente hace esto, por qué se cansa, por qué no me interactúa, ¿no? Esto se ve mucho en pacientes muy afectados, ¿no? Evidentemente, pacientes en mínima conciencia, esto es fundamental, ¿no? Entender esto. Estaremos de acuerdo en que un paciente con una cierta capacidad ejecutiva y preservación del prefrontal, pues va a ir bien, ¿no? Va a tener más probabilidades de éxito con ese tipo de trabajo y le va a sacar bastante rendimiento, ¿no? Y son sesiones que se disfrutan bastante, ¿no? Al final, el córtex prefrontal pues, es un alto ejecutivo, ¿no? Que permite rescatar a la persona cuando está bajo demandas exigentes, ¿no? Es capaz de movilizar recursos atencionales y de tener una gran capacidad de manejo de recursos cognitivos. Es interesante saber de antemano si el paciente puede recurrir
a ese córtex prefrontal para asumir una tarea dual en caso de que el componente sobreaditivo que decíamos de las tareas individuales sea grande. Y no solamente el prefrontal, también hay otras áreas del cerebro como la maravillosa premotora, la motora suplementaria, que parece que nadie las quiere, pero están ahí, se activan durante la marcha con doble tarea, áreas responsables, sobre todo, no de la marcha en sí, ¿no?, sino de ese afinamiento, de esa estabilización de la marcha, de esa adaptación, de ese cambio, de ese contraste, ¿no?, que en personas con problemas de conciencia, ¿no?, yo lo he visto mucho, pacientes con mínima conciencia que tienen el patrón de marcha bien, automático. Ahora bien, no le pidas tareas prefrontales, premotoras suplementarias que implican la variación, el contraste de la tarea en sí, porque no van a poder hacerlo, ¿no? Ya es donde se ve claramente en estos pacientes, ¿no? Otra pregunta que podríamos hacernos es ¿qué factores determinan que unos pacientes mejoren y otros empeoren la eficiencia cognitiva en una tarea dual? Esto es una gran pregunta, ¿no? Porque podemos encontrarnos, como hemos dicho antes, con la sorpresa de que un paciente no rinda bien en tareas atencionales, de fluidez verbal o de memoria de trabajo mientras está sentado, pero en una tarea dual cognitivo-motora, pues lo levantamos del asiento, lo ponemos a caminar y de repente mejora, ¿no? Pues eso también los neuropsicólogos pueden observarlo, y yo creo que algunos ya se atreven a sacar a los pacientes de la silla, ¿no?, o por lo menos de la sala, si es posible, y ver esto que estamos hablando, ¿no?, de esta mejora de la eficiencia cognitiva. Es posible que procesos cognitivos como la flexibilidad cognitiva y la memoria de trabajo, además de la velocidad de procesamiento de la información, expliquen bastante de esa mejora cognitiva durante una tarea dual. Una forma interesante de sistematizar las tareas duales viene de una clasificación que encontré de Makaisak y colaboradores. Makaisak era el que también definió las tareas duales al principio del episodio. Ellos basan esa clasificación según dos parámetros relacionados con la tarea, que son la novedad y la dificultad, tanto desde el punto de vista cognitivo como motor. Entonces, lo que podemos hacer es crear un plan de rehabilitación de tarea dual que incluya tareas organizadas de forma jerárquica según la novedad y la dificultad. Pero además, podemos desgranar cada una de esas tareas en sus requerimientos básicos a nivel cognitivo-motor. Esto ya es la leche. Imaginad una lista de tareas organizada jerárquicamente de menor a mayor dificultad, acompañada de sus requisitos motores y cognitivos. Entonces, aquí quienes sean mecenas, aprovecho la puya publicitaria, ¿no?, de Patreon. Aquí las personas que sean mecenas de Patreon pues podrán tener, a los que tengan cierto nivel, los de nivel 3 si no me equivoco, pues tienen acceso al PDF del guión del episodio y podrán estar viendo quizás ahora pues esa tabla en la que aparece los tipos de tareas duales, esa variable de novedad y esa variable de dificultad, baja, alta, para cada una de las variables, y viendo cómo podemos ir progresando, ¿no? Eso es bastante interesante, por lo menos a nivel organizativo de si vamos a hacer tareas duales, ¿no? Y yo creo que en determinados pacientes que vemos candidatos se ve esto y se debe hacer, ¿vale? Porque si no, corremos el riesgo de hacerlo un día, otro día no, repetimos cosas, y yo creo que se pueden obtener bastantes beneficios si lo hacemos bien. En este continuo evolutivo del paciente, quizás el comienzo más factible de la tarea dual es por la vía de la facilitación por vía cognitiva. Esta implica una automatización del movimiento y no un acto estrictamente voluntario, paso a paso en secuencia. Un paciente puede mejorar su fatiga por medio de la distracción mental, que sí es una tarea dual en sí, pero no es una doble tarea en la cual puede haber una competición por los recursos atencionales, ¿no? Para que exista esa competencia, el movimiento, la parte motora de la tarea dual, debe tener más componentes voluntarios que automáticos, ¿no? Eso tenemos que tenerlo claro. Para la progresión en parámetros motores es importante tener bien categorizada la tarea. Por ejemplo, si el componente motor es la marcha, debemos de saber
que hay diferentes componentes biomecánicos que se pueden facilitar y retar específicamente, como la propulsión, el control del apoyo, el balanceo o el swing y la estabilidad postural. Para el caso de la tarea cognitiva, lo que recomiendo mucho es, primero, hablar con el neuropsicólogo y el trabajo en cinta rodante es bastante bueno, con una pantalla delante, con una presentación PowerPoint o una tablet, ¿no? Una presentación lo más elaborada posible, que sea un poco rica en estímulos, ¿no? Que genere mucho engagement con el paciente, con la tarea, y que contenga distintos dominios cognitivos que se puedan trabajar, ¿no? Sobre todo tirando mucho a nivel verbal, ¿no? Pues la atención, la memoria, el lenguaje, las gnosias, las funciones ejecutivas. Digamos que se pueden incluir bastantes tareas de cada dominio, que tiene que tener preferentemente varios niveles, dificultades para tipos de pacientes, para progresiones dentro de un mismo paciente. E incluso, pues yo que además tengo pacientes en inglés, pues también hacer tareas en inglés, o sea que se puede complicar bastante. Y luego, repito, la coordinación con sobre todo logopedia y neuropsicología es bastante enriquecedor para afinar en tareas y al final, pues quizás nosotros en terapia física no somos conscientes de algunos problemas cognitivos que en otras sesiones sí lo son, ¿no? Entonces pueden darnos ciertos tips de por dónde empezar, cómo seguir y dónde sería el objetivo final, quizás, ¿no? Lo que sí es verdad que tenemos que tener cuidado de no pasarnos por encima ni ser demasiado buenos por debajo, ¿no? Hay que asegurarse de que hay cierto nivel en cada componente de la tarea dual, pero saber pues dónde el paciente pincha seguro, ¿no? Y establecerse un poco en ese intermezzo de reto, ¿no? El paciente tiene que sentirse retado. Para terminar el episodio, poner algunos ejemplos de tareas para hacer sobre todo durante la marcha en cinta rodante. Yo recomiendo, en primer lugar, aislar la función cognitiva más fuerte para comenzar a entrenar la doble tarea y que el paciente vaya cogiendo confianza, ¿no? Vaya calentando el prefrontal, por así decir. Por ejemplo, en pacientes preferentemente no afásicos, las tareas de lenguaje suelen entrar bastante bien en un nivel no muy demandante, porque son bastante intuitivas, por así decir. Tareas como denominar imágenes que aparecen en la pantalla, nombrar palabras que empiecen por una letra, palabras de una misma familia semántica, formación de palabras que contengan X letras, refranes, de todo, ¿no? Se puede hacer de todo ya y depende de la creatividad. Luego, yo recomiendo hacer un acercamiento progresivo a la función cognitiva deficitaria, ¿no? No nula. Con esto quiero decir que no sea cero, ¿no? Sino que haya algo de lo que partir. Lo ideal es irse acercando a una demanda cognitiva mayor, que sea asumible, que se note la interferencia, ¿no? Por ejemplo, si incluso durante la marcha en suelo el paciente tiene dificultades visoespaciales, por ejemplo, o de atención o de memoria de trabajo, pues lo podemos trabajar y ver si podemos lograr incluso esa ventaja de doble tarea, ¿no? El hecho de que merezca la pena incluso trabajarlo en doble tarea y no en individual. Y aquí podemos incluir, por ejemplo, si estamos trabajando visoespacial, hay un montón de vídeos de walkthrough en YouTube o los walking tour, por así decir, que podemos ahí hincharles a preguntas y que estén atentos a temas visoespaciales. Luego, tareas específicas de mi negligencia se pueden hacer muchísimos, de todas las tareas que se puede partir la pantalla en dos y pedir conteo de círculos, conteo de números, todo lo que es cancelación, ¿no? de líneas, hacer tareas de memoria de trabajo, por ejemplo, pues recordar números y luego tener que evocarlos, hacer interferencias en el sentido de mezclar tareas para ver luego el branching, cómo el paciente vuelve a tareas de previas. Al final, quien esté un poquito puesto en la neurorehabilitación y tenga cierto interés en la neuropsicología, pues esto le puede sacar muchísimo rendimiento, ¿no? Hay un gran abanico de actividades que se pueden plantear y, como digo, en internet hay muchísimas presentaciones que están hechas, que están gratuitas y que se pueden añadir.
Es cierto que hay pacientes que tienen la vía verbal muy afectada y ahí tendremos que comernos un poco la cabeza de ver cómo hacerlo, ¿no? Porque tirar por la vía táctil es complicado en una tarea de marcha, pero se puede hacer, por ejemplo, señalación con láser. Un temazo sería poder hacerlo con eye tracking, ¿no? Con mirada, ¿no? Pues sería muy interesante, ¿no? Pero en cualquier caso, a muchos pacientes se les puede hacer. Después, yo lo que haría sería mezclar, ¿no? Esto obviamente es un proceso, un continuo, pero yo creo que llegado a cierto punto se pueden combinar tanto paradigmas cognitivo-motores como motor-motores, motor-motor, ¿no? Es decir, cuando el paciente tiene cierto nivel, pues combinarlo. Por ejemplo, si el trabajo es en cinta rodante, pues puedo meter actividades cognitivas durante la marcha, pero luego ir combinando o cambiando a tareas motoras durante la marcha, ya sea trabajando componentes específicos biomecánicos, que lo haríamos incluso en tarea individual, como sería el sorteo de obstáculos o utilizando los miembros superiores para desestabilizar el tronco del paciente, tareas de coordinación, ¿no? El abanico de posibilidades es muy amplio. Yo creo que es muy interesante ir mezclando también paradigmas distintos. En resumen, pues este tipo de trabajo a mí me parece muy interesante, que tiene mucha amplitud, que está en la evidencia científica, que es difícil de que sea homogéneo, es cierto, por eso pues los estudios cada uno es de su madre y de su padre. Yo creo que no se suele aplicar este tipo de trabajo de forma sistemática y por eso he querido meterme de lleno y me ha costado bastante tiempo y esfuerzo para entender ciertos conceptos y modelos y sobre todo para saber qué conceptos nos añaden cosas para la práctica y cuáles son simplemente pues teoría, ¿no? Y que se queda ahí, ¿no? Yo creo que hemos podido sacar cosas. Es cierto que yo creo que hay una justificación más que suficiente para intentar implementar esto en la práctica clínica con cierta riqueza de posibilidades, cierta seriedad, cierto razonamiento clínico. No he querido meterme mucho en la evidencia porque hay mucha heterogeneidad y la ciencia básica yo creo que es la que apoya más esto y la neurociencia es más bien dónde metemos esto, cómo lo justificamos dentro de un marco de trabajo, dentro de una terapia intensiva, por ejemplo, dentro de una coordinación con neuropsicología. Y yo creo que ante todo hay que evaluar los rendimientos e ir progresando. Y yo creo que ahí podemos ver si un paciente pues se beneficia de estos paradigmas de tarea dual. En cualquier caso, si me está escuchando personas también que trabajan con personas con deterioro cognitivo leve, residencias, personas mayores, obligatorio, o sea, en la medida de lo posible, hacer este trabajo dual. A veces es muy difícil porque se trabaja en grupo y es verdad que cuanto más individual se pueda trabajar, mucho mejor, pero yo creo que es fundamental este trabajo y en personas con daño cerebral adquirido, pues tiene mucho potencial estas tareas si afinamos bien y no nos pasamos y en esas variables de dificultad, novedad, especificidad de las tareas. Y yo creo que hay que ser creativos también con las tareas que se piensan, motoras, con cualquier material se puede hacer y cognitivas, pues yo creo que currarse un PowerPoint es fundamental por dominios cognitivos y ser creativos y yo creo que añade una riqueza al tratamiento bastante interesante. Así que nada, espero que os haya servido este episodio, que os haya añadido cosas que quizás no sabíais y como a veces digo, pues no sé si os he añadido más problemas a la práctica clínica porque se vivía muy tranquilo haciendo que el paciente cuente de 100 para atrás o que memorice unas palabras y luego las evoque, no sé. Y yo creo que también es complicarse uno porque la cosa lo requiere y para obtener ciertos beneficios hay que ir hay que ser específicos con esto, ¿no? Y yo creo que hay muchos artículos y muchos blogs que justamente dicen, oye, hay que hacer la doble tarea bien, ¿no? No hay que hacerlo en vano, ¿no? Así que, bueno, pues como digo, espero que os haya servido. Me ha llevado mucho tiempo hacer este episodio, pero bueno, espero que haya merecido la pena.
Doy un saludo muy grande a los mecenas de Patreon, a todos los que estáis ahí siguiendo Hemispherics y nada, nos vemos pronto con el siguiente episodio.